que el tamaño del componente que vamos a poner en la plaqueta está relacionado ya, está vinculado con un octavo de la longitud de onda. Entonces, si esa cuestión se da, bueno, deberíamos utilizar ya no componentes concentrados. Entonces, si llegáramos a utilizar líneas de transmisión para hacer las redes de adaptación, hay muchas líneas de adaptación disponibles, pero la más conocida, hasta frecuencia bastante alta, pero no recuerdo bien el valor límite, pero no recuerdo si era 20 GHz o algo así. Obviamente depende del material que uno utilice en la línea de transmisión. Pero una manera de hacer red de adaptación para frecuencias ya más altas de 1 GHz, en donde estamos en esa frontera de toma de decisión de lambda sobre 8, bueno, utilizaríamos redes de microstrip. La red de microstrip es una plaqueta que uno la consigue con un material conocido y con datasheet conocido, ya voy a mostrar algunos datasheets, pero tiene un espesor que le llama H, tiene una característica que es la constante dieléctrica, tiene un plano de tierra, que el plano de tierra es, digamos, es de depósito de cobre o de algún otro conductor, y después generamos la línea de transmisión, que sería el conductor del lado superior, y toda la parte inferior sería el plano de tierra. Y la característica que uno tiene que mostrar o configurar sería la longitud de esa línea de transmisión y el ancho, porque el alto y las demás características dieléctricas o características que vaya a tener el material se toman del datasheet. Así que, en realidad, nosotros vimos, cuando vimos representación de parámetros de líneas de 2 puertos, vimos que nosotros, si tenemos un ZL y un ZS, con un tramo L y un Z0 distinto de ZL y de ZS, nosotros podríamos con eso determinar, con un determinado Z0, hacer una readaptación simplemente con un tramo de línea de transmisión. Para lo cual el Z0 ya no sería 50 ohms, sino sería un dato a averiguar cuál es. Y el otro dato que me quedaría sería el BL. Esta fórmula la hemos visto, que es la fórmula para adaptar, incluso hicimos con el MATLAB algunos ejemplos. Bueno, esto es lo mismo. Entonces yo, si necesito adaptar de un lado para el otro, podría utilizar una línea de microstrip con la condición de que tendría que averiguar cuál es el nuevo Z0 y cuál es el nuevo ángulo que le correspondería, que el ángulo sería B por L. Y de esa manera puedo hacer una adaptación entre un lado y el otro con una línea microstrip, un solo tramo. En realidad, los libros muestran otras posibilidades más que vamos a ir mostrándoles a continuación. Sobre línea microstrip hay mucho texto, hay muchos materiales, muchos papers, inclusive ahí. Yo voy a mostrar un paper que es el paper maestro, digamos, en el cual a partir de ahí, que fue creado en el año 1976, a partir de ahí se obtuvieron todas las fórmulas y se hicieron todas las aplicaciones que hubo sobre este tema de líneas de microstrip. Pero tomado el libro de Guillermo González, que es Microwave Transistor Amplifier, segunda edición, hay un poco de texto que es muy interesante, que dice lo siguiente: los materiales dieléctricos de las líneas de transmisión sirven como sustrato y están entre el conductor de arriba y el plano de tierra. Esta sería la línea de microstrip. La constante dieléctrica relativa del sustrato, E sub R y E, están relacionados por la fórmula tal, y algunos materiales como el RT Duroid de Roger Corporation lo pueden encontrar en su datasheet y los datos lo van a encontrar especificados allí. Dice que
Esta manera de hacer redes de adaptación o líneas de transmisión dice las líneas de campo electromagnético en un microstrip no están contenidas enteramente en el sustrato, como está mostrado acá, sino que hay una parte difusa. Entonces, la propagación de una cinta de microstrip no es puramente transversal o TEM, electromagnética transversal, sino una quasi-TEM. Así que esta sería la manera de la quasi-TEM, característica propia de una línea de microstrip, en donde la velocidad de fase es C sobre la constante dieléctrica efectiva que se toma del datasheet. Después muestra un poco más, dice que bueno, el Z0 en realidad yo lo voy a sacar de 1 sobre la velocidad de propagación por C si fuera visto como Z0 raíz de L sobre C, donde C es la capacitancia que hay de la longitud que tenga la línea de microstrip. Y la longitud de onda va a ser P sobre F, que eso lo vimos, o C sobre frecuencia sobre la raíz de la constante dieléctrica efectiva. Definitiva sería lambda es lambda 0 sobre la constante, raíz de la constante dieléctrica efectiva, donde lambda 0 es la longitud de onda del espacio libre. Después pone un poquito más de texto, pero llega a una fórmula que muestra distintos casos de fórmula dependiendo de las características que tenga esta línea de microstrip. Dice que si este ancho sobre H es tal, utilice la fórmula tal, y si no, utilice esta otra. Así que lo hace medio a mano, digamos. Sin embargo, digamos, el AWR, tanto como el ADS, tienen un calculador. Yo acá simplemente hice una captura de pantalla del calculador del AWR. El AWR tiene un calculador que es TX-Line, de microstrip. Y uno elige el parámetro y automáticamente devuelve los valores. Y utiliza uno que es estándar, que es el de Rogerson, el Duroid 5880. O alúmina o arsenuro de galio o algunos otros componentes, y obviamente especifica los datos. Y bueno, y con este calculador podemos hacer los cálculos de la línea de transmisión. Entonces voy a mostrar eso en el AWR donde está. En Tools, TX-Line, ahí les muestra, y bueno, tienen microstrip, pero también tienen otros casos. Tienen un montón de otros casos que se utilizan, porque dependiendo de qué es lo que vaya a hacer, es la idea de cómo hacer la línea de microstrip. Pero en general, acá tienen los distintos materiales, y si yo pongo ya me da, digamos, las características, y bueno, yo puedo elegir si plata, si cobre, si oro, aluminio, níquel, el material, y bueno, y ahí me da las características de conductividad en Siemens por metro. Y estos otros son características que dependen, o hay que cargarlas a mano a veces, del material que uno vaya a elegir tomado del datasheet. Hay algunos como este que ya está precargado, pero uno puede cargarlo y cambiarlo, modificarle el dato. Y esta flecha para allá me devuelve, una vez que uno carga los datos, me devuelve en base a los requerimientos que uno le pide, por ejemplo, impedancia, frecuencia, longitud eléctrica, constante de fase, todos estos datos, bueno, me devuelve del otro lado el valor de L, la longitud que va a tener, y el ancho, que es el largo para atrás y el ancho, porque lo demás no lo puedo cambiar en realidad. Así que esa sería la idea de este calculador, digamos, que tiene el AWR. En el ADS lo mismo.
acá le muestro, después yo lo voy a utilizar, así que lo voy a mostrar simplemente acá. En el ADS, cuando uno va también a Tools, uno puede encontrar, se llama Line Calc, y bueno, y uno elige y carga los datos aquí, la frecuencia, tiene que cargar dos cosas, Z0 y este valor en grados, y después me devuelve W y L. Ya vamos a ver entonces estas dos cosas, cómo serían utilizando ese caso. Digamos. Bueno, acá yo puse para que veamos un datasheet. Vamos a ver un datasheet del Duroid 5870. Esto es tomado de Roger Corporation. Bueno, ahí tienen es de politetrafluoretileno, o sea, el teflón. Y bueno, acá tienen para el 5870 y el 5880 la constante dieléctrica 233, 220 y así todos los datos que hace falta cargar a veces, cargar estos datos del datasheet en el calculador para que me devuelva los datos que necesito. Y lo mismo el R4000, acá muestra las especificaciones, así que estos son dos ejemplos de un fabricante, hay otros fabricantes más, pero bueno, esos son los más. Y después, sobre los cálculos en sí, cómo vino todo esto, uno de los primeros papers es el paper de Harold Wheeler. Este paper, en realidad, vamos a notas de aplicación. Este paper fue de 1977, pero el primer paper que él hizo relacionado con esto, que casi todos los libros hacen referencia, voy a ir es este, el Wheeler de 1965. El número 2, este libro que fue publicado en la IEEE, este que está acá, fue en 1965. Fue el primer paper, digamos, más importante relacionado con líneas de microstrip, con los cálculos. Y acá pasa que este paper de 1977 ya un poco más actualizado con los cálculos porque ya hubo mejoras y correcciones respecto del otro y da algunas tablas para utilizar y da un set de fórmulas que son este set de fórmulas para hacer los cálculos. Pero ¿qué pasa? Los calculadores como el AWR o el ADS ya lo tienen incorporado el cálculo, así que yo no tengo que ponerme a mano a hacer cálculos acerca de la línea de transmisión. Directamente yo utilizo el calculador del ADS o del AWR. Bueno, acá muestra un ejemplo de cómo hacerlo con una línea de transmisión y muestra, por ejemplo, cómo lo hago en el AWR y dice, bueno, si tengo esa misma Z, que estamos hablando siempre, 5 más J09, si yo tomo esos datos, me va a dar que el Z0 para el cálculo con esta fórmula que mostramos recién, me da 15,78 sería el Z0 de la línea de transmisión. Y el ángulo me da, que sería el BL, me da 86,37. Con estos dos datos, después yo termino averiguando en base a la línea de microstrip que yo elegí, cuál es el ancho y el largo que va a tener la línea. Entonces dice, bueno, estas serían las ecuaciones y ahí está cómo lo resuelve, digamos. Y bueno, acá en el AWR, ahí está el ejemplo, así que vamos a ver el ejemplo resuelto. Se llama adaptación de línea de transmisión. Yo creo que lo abrí ayer, así que lo tengo a mano.
Bien, a mano lo tengo. Bueno, sería este el ejemplo, la fórmula la pone directamente acá, y acá muestra cómo queda el gráfico de la línea de transmisión para adaptar de acá a acá. De este lado, entonces sería 1 ohm y del otro lado 100 ohm. Este es un ejemplo para hacer de 1 ohm a 100, obviamente. No es el ejemplo que mostramos recién, pero bueno. De esa manera, lo único que hay que calcular, hay que hacer los cálculos de, digamos, del valor que vaya a tener la línea. Esa es una manera de hacerlo. Y lo hago de esta forma, haciendo cálculos. Yo directamente, lo que tengo que determinar aquí son dos cosas. El Z0, que tengo que poner, que va a tener esto, que va a ser distinto, o sea, la impedancia característica que va a tener la línea microstrip, y el largo, perdón, y el ángulo. El Z0 y el ángulo. Bueno, eso sería con cómo lo resuelvo con el AWR. Y ahí me queda, entonces, bueno, yo no terminé de mostrar nada, porque acá es como queda adaptado. Bueno, como queda adaptado, pueden ver ahí la línea de microstrip para hacer adaptaciones, en realidad es bastante, recuerdo en el AWR que vamos a ver cuál, no anoté ahí en la diapositiva qué ejemplo era. 19, ¿dónde está ese ejemplo? Disculpen que improviso porque no lo anoté en la diapositiva cuál es el ejemplo. Me fijo el libro que es más rápido viéndolo con el libro. 9.25 es el ejemplo. Bueno, me voy al ejemplo 9.25. Esa es la línea de transmisión. De un lado 50 y del otro lado 5 para 150 megas. Y ahí me muestra cómo queda la línea de transmisión adaptada. Y acá un detalle. Esta es la línea de transmisión adaptada en 150 MHz. Pero si yo hago una extensión, ahí está 150 MHz. Si yo hago una extensión hasta 800 MHz, esto que está acá, se repite de nuevo acá y así sucesivamente. Así es la línea de transmisión, se repite esta parte. O sea, si ahí tengo 150, acá tengo 450, un poco más, y así sucesivamente. Es decir, puedo ver los armónicos, digamos, dentro de la línea de transmisión. Ese sería viéndolo en una banda ancha, digamos. Yo voy a utilizar esta parte nomás, pero eso es lo que dice el libro como se ve acá, lo que van a ver en la diapositiva. Dice, las líneas de transmisión pueden reemplazar a inductores y componentes concentrados siempre y cuando estemos hablando de frecuencias altas, o sea, más de 1 GHz. Porque frecuencia más alta, ¿lo puedo hacer con línea de transmisión? Sí, pero me da una longitud de la línea de transmisión impráctica dentro de la plaqueta impresa, me da una longitud muy larga y muy ancha. Entonces no me sirve para hacer
redes de adaptación, una línea de microstrip y la frecuencia es muy baja. Bueno, ¿y cómo lo haría con el ADS? Bueno, vamos a ver, no recuerdo, como no lo anoté ahí en la diapositiva, ya tan a mano no lo tengo, así que a ver si está acá. Creo que no está acá. No. Bueno, lo voy a hacer. Vamos, mi hermano, vamos, ya que no lo tengo. Entonces, nosotros vamos a necesitar hacer una adaptación para, supongamos, 1 GHz. Entonces, de un lado, 50 y del otro lado, 5. Entonces, de acá hasta acá. Si yo lo quiero, bueno, lo desnormalizo, si yo lo quiero adaptar a esto con una línea de transmisión, tengo acá en el ADS, en el Utility Chart del ADS, tengo 3 formas de utilizar microstrip. Puedo utilizar microstrip con una línea de transmisión, como vimos recién, con un stub de circuito abierto o con un stub en cortocircuito. Estas son las 3 opciones que tengo acá. Yo lo puedo hacer con una sola línea de transmisión. Si yo utilizo esta línea, bueno, no, me queda ahí nomás, porque me da un círculo alrededor de él mismo. No me puedo mover de ahí. Entonces no puedo utilizar eso a menos que yo cambie la impedancia característica de esta línea de transmisión. Pero supongamos que no lo voy a hacer y, bueno, puedo utilizar una línea de abierto, un stub de circuito abierto, llegando hasta ahí, me va a dar ese stub. Y luego, sí, un pedazo de línea de transmisión en donde Z0 es 50. Pero yo podría utilizar un Z0 de otro valor de impedancia característica. O sea, si yo mantengo 50 ohm, voy a necesitar un stub abierto. Y lo único que me quedaría es correrlo y llegar hasta acá y adaptarlo. Y ahí tendría la adaptación con una línea de microstrip trabajando, bueno, en este caso estoy mostrando un ejemplo de 1 GHz, y me va a dar 2 cosas esto. Para el stub, Z050 y el valor de ángulo 70,750. Y para la línea de microstrip 50, de nuevo Z0 y el valor 17,290. Ahí tengo los 2 datos que tengo que entrar al calculador para hacer el cálculo de la longitud y del ancho de la pista, de la línea de transmisión. Obviamente son 2, acá utilicé 2 líneas, no una sola como está mostrado en el otro ejemplo. Si yo saco esto, yo puedo cambiar la impedancia característica, supongan ustedes 12, fíjense, se va ahí, si pongo 12. Y si yo esto lo voy cambiando el ángulo, ¿verdad? Entonces vamos con 13, me voy cercando, 14,
15, bueno, es 15,5, más o menos. 15,5, y lo único que me queda es cambiar esto, y ahí yo hice lo mismo que hace el AWR con una sola línea de transmisión de adaptar de acá a acá, con un solo tramo, pero ¿qué diferencia hay de lo que hice recién yo? Z0 ya no es 50, sino es otro valor y de ángulo y de grados. Es decir, ¿puedo utilizar una línea sola de microstrip para hacer una adaptación de un punto a otro? La respuesta es sí, con un solo tramito. Y me va a dar un ancho. Ahora, también lo puedo hacer un ancho determinado, me va a dar y un largo, pero yo estoy utilizando una impedancia característica particular. Y con un solo tramo puedo hacer directamente la adaptación. Estas opciones, hay un detalle de utilizar este método. ¿Cuál es el detalle? Que no tengo opción sobre el Q que voy a tener. Porque fíjense, esto me describe un Q de 1,4. Si yo quiero tener otro Q, bueno, no tengo opciones acá. Este es el Q que me va a dar del circuito. El Q descargado sería. Yo voy a considerar 3 dB por metro de la pérdida de inserción que genera esta línea de transmisión. Yo puedo cambiar el valor. Puedo cambiar el valor a otro valor, obviamente. Bueno, esta es lo bueno que tiene esto. Fíjense que yo no hice ningún cálculo para hacer la adaptación. Yo simplemente puse un valor distinto de Z0 y me fui acercando al Z0 para que esto se acerque, y después lo único que hago es cambiar, obviamente, cambiar cambiar el valor de ángulo. Voy ajustándolo, voy a poner 95. Bueno, ahí lo corrí un poco más arriba. Voy cambiando el valor de ángulo, que es lo que me queda. Pero yo tengo que elegir el valor de Z0 para que corte ahí, y después lo único que me queda es a mano, cambio el valor del ángulo. Bueno, esa es una manera sencilla de hacer una readaptación con una línea microstrip. Bueno, adaptación de banda ancha. Dice lo siguiente: el problema de resolver una adaptación de banda ancha es hacer la transformación del circuito, pero dado un ancho de banda especificado, para los cuales la red de adaptación tiene que cumplir con esa banda requerida. ¿Cómo se hace un diseño de esta forma? Bueno, lo que se hace es lo siguiente: siempre se elige un Q bajo para que tenga banda ancha. Si yo no puedo tener banda ancha y a la vez Q alto. Entonces yo tengo que elegir siempre un Q bajo. Una vez que logré adaptarlo con un Q determinado, hago la medición del circuito en términos de pérdida de inserción y de pérdida de retorno. Y después fijo un objetivo y veo si ese objetivo se cumple. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo 50 ohms para llegar a 1.85. Utilizo una red, obviamente, para hacer redes de banda ancha necesito utilizar varias redes, porque el Q que tengo que elegir es muy bajo. Bueno, imagínense que es de 50 a 1.85. Vamos a hacerlo visualmente con el ADS y después nos vamos a volver a pasar con el AWR, porque el AWR no tiene el Smith chart. Entonces vamos de nuevo a una celda vacía, que es esta. Necesito estar en una celda vacía para poder abrir el tool. Si no, si yo estoy acá sin haber abierto la celda, estoy acá, no está disponible el tool de Smith Chart.
Entonces el tool de Smith Chart lo abro de esa forma. Bueno, volviendo acá. De un lado tengo 50 y del otro lado tengo, entonces, ¿cuánto tenía? Dijimos 1,85. Entonces tengo 50 y del otro lado tengo 1,85. Trabo los dos para no hacerme las cosas mal. Bueno, y después dice que yo me voy a ir con un capacitor inductor, capacitor inductor, capacitor inductor y una frecuencia de 500 central de 353 MHz. Y acá voy a hacer un parate sobre esto. Dice lo siguiente, si yo tengo que trabajar entre 250 y 500 MHz, entre estos valores, yo tengo esto, 250, 500 MHz. Lo que dice acá es lo siguiente, el valor medio de esto, para hacer un análisis de ese S11, S22 o de S21, ¿dónde está este valor medio? Y depende de qué escala esté utilizando. Si yo elijo una escala lineal, bueno, es la media. Pero si elijo una escala logarítmica, el valor medio, la mitad entre dos extremos de una escala logarítmica, es la media geométrica. Es la media geométrica. Entonces me da 2,53 en lugar de la media aritmética. Entonces, en general, si yo voy a utilizar escala logarítmica, tengo que elegir la media geométrica. Bueno, habiendo dicho eso, entonces hacemos 250, 500. Y la central 353. $0,353 y voy a analizarlo desde 250 a 500. Ahí tengo y bueno, y vamos ahora a adaptar. Quiero adaptar de acá a acá. Lo que dice ahí es que yo desde la carga, o sea, viendo desde la carga me voy con un capacitor. Bueno, me voy con un capacitor. Vamos a ver, vamos a ir moviéndonos. Elijo un capacitor, fíjense, me voy acá. Y ahí viene, ¿por qué necesito tantas redes? En este caso estoy utilizando un bloque, dos bloques, tres bloques, terminando por un capacitor. Bien. O sea, 1, 2, 3 filtros pi o 3 redes pi. En realidad es por esto. Como yo quiero elegir Q bien bajo, entonces supongan que me voy por ahí, voy a borrar el Q, para que ustedes lo visualicen. Si yo quiero tener Q muy bajo, tengo que hacer muchas etapas, porque si yo me voy por acá con valores altos de inductante, de capacitor, fíjense los valores altos, 11 picofaradios me da ahí, si yo me voy a valores altos, voy a tener un Q muy alto, pero voy a tener menos componentes para llegar de acá a acá. Yo lo puedo hacer en dos etapas. Por ejemplo, si yo me voy ahora a un inductor, fíjense que yo en una sola etapa lo hubiera podido hacer. Ahí hice la adaptación en una sola etapa. En una sola etapa lo hice. Pero la idea era hacerlo en muchas etapas. Entonces, para hacerlo en muchas etapas, hago esto. Me voy acá, llego acá, me vuelvo a ir acá, llego acá, me vuelvo a ir acá, llego acá, y así sucesivamente. Ahí estaría la cantidad de bloques que figuraba allá, que son esos componentes. Ah, y un componente más.
Y ahí estarían los componentes. Entonces, si yo a cada componente le pongo los valores, le pongo los valores que me dice ahí, bueno, llegaría de acá a acá. Obviamente el último tramo, me tiene que llegar ahí. Bueno, esa sería la idea y lo puedo hacer. Lo puedo hacer con todas esas etapas, que son estos valores que están mostrados. Si yo estos valores los cargo ahí, me va a dar exactamente de llegar de acá a acá. Tendría que tomarme el tiempo para hacerlo, pero yo creo que lo tengo hecho ese ejemplo. Ingeniero, Sí, ahí utiliza un Q de 0,4. ¿Ese valor hay que calcularlo o es, cómo sabe que es ese? Tiene que ser ese valor. bien. O sea Ahí que tienen, ahí entiendo. tienen, ahí tienen el cálculo de la red. Ahí yo lo cargué, ¿ves? Ahí lo cargué. Yo lo tenía hecho y llego de ahí exactamente acá. La idea no es tanto de qué Q voy a utilizar, porque el objetivo de acá no es un Q en particular, sino el objetivo es lograr que tenga un ancho de banda con una determinada especificación. Pérdida de retorno menor que 15 dB. En todo el ancho de banda, entre 250 y 500. Esa es la especificación. O sea, yo elijo una red y lo hago de manera tal de que al final de cuentas me dé, a ver, una, dos, tres y un capacitor. Bueno, todos estos componentes y me dé digamos, el cálculo que yo quería. O sea, yo he hecho acá, en lugar de hacer, digamos, lo resolví rápido, digamos, simplemente cargué a mano los valores que estaban en el calculador de la AWR, cargándolos a mano todos esos datos, me dio exactamente de llegar de acá a acá, tal cual lo tenía mostrado ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo analizo esto, me da una pérdida de inserción que es el S21 en dB y una pérdida de retorno que está por valores, por ejemplo, ahí fíjense, me da menos 12 y yo tengo como objetivo menos 15. Entonces, no, si bien estoy adaptando, estoy llegando del punto a punto, no me tengo que desesperar con ese Q de 0,4 que figura ahí. No, no, porque no es ese el objetivo. El objetivo es llegar de este punto a este punto, adaptando, pero con una pérdida de retorno en todo el ancho, digamos, de un valor como digamos, menos 15, que es lo que está figurando ahí. Ahí tengo menos 20, está por ahí la línea. Por ahí la línea, y no estoy cumpliendo entre 250 y 500. Fíjense en 500 a dónde estoy. Estoy acá, con una pérdida de retorno de salida de menos 2,5 y era menos 15. O sea, no estoy cumpliendo el objetivo. Si bien estoy adaptando, pero no estoy cumpliendo el objetivo. Bien, ¿cómo se hace para cumplir con el objetivo? Bueno, ahí entro en un tema bien escabroso porque tengo que, es lo que dice acá en el libro, una vez que lo adapté, esto lo hace con el calculador, obviamente, hace todo el cálculo y yo lo otro lo hice de la forma que les mostré recién, nada más que vamos a salir. Entonces, eh, vamos a ir entonces al AWR, que es la figura 26-29 de este ejemplo, para que ustedes vean cómo lo hago con el AWR. Con el ADS ya les mostré recién cómo se hace. 26-29. Para los cálculos sí, aquí pone un Q determinado para cada etapa, pero
no siempre alcanza a cumplir ese requerimiento, ¿me entienden? Entonces, acá tienen el circuito, que es ese mismo que estaba mostrando ahí. Bueno, yo, como tengo los cálculos acá tengo todos los cálculos, cada uno de esos cálculos, de llegar de 1,85 a 50 y con todos los cálculos hay que cargarlos a mano. O sea, es bastante, cada una de las redes en base a los datos que estaban la nota de aplicación de Motorola o en el libro de Kicker están todos los cálculos escritos, cómo son los cálculos a mano. Bueno, esos cálculos los hace y me devuelve cada uno de los componentes de este lado que tiene que tener. Cuando yo lo corro, ahí me los devuelve, ahí los tengo disponibles. Y cuando yo lo veo acá, veo que en realidad lo mismo que me mostró recién en el ADS. Esto que estoy viendo acá lo vi en el ADS y veo que no llego al objetivo acá tampoco. No llego, fíjense, llego a ese valor y acá tampoco. Entonces, ¿qué hago? Lo que se hace es optimizarlo. Entonces, si yo voy a optimizar, fijo como optimización dos cosas. Que la pérdida de inserción, eh, este valor menos 15 es un valor que es fácil de alcanzar. No voy a tener problema porque de hecho ya lo estoy viendo acá. Estoy viendo que no voy a tener problema. Lo que está en azul es el S21 en DB. Así que lo voy a alcanzar sin ningún problema. Pero el S22, desde 250 hasta 500, que me lo dé en menos 15. Y ahora viene la pregunta. Bien, para hacer una optimización, porque los simuladores tienen esta ventaja. Uno podría hacer una adaptación y llegar a este objetivo, sí lo puede hacer. Uno lo puede hacer. Lo que hay que hacer es empezar a correr en la carta de Smith distintas opciones e ir viendo cada una de ellas como se muestra acá. No es ir al Q, donde voy a lograr esto, sino que ir moviendo los componentes para lograr este objetivo. Y eso es prácticamente impráctico utilizar, no se puede hacer así. Entonces, los pasos que me quedan, bueno, es optimizarlo, pero para optimizarlo tengo que ir esperen que no recuerdo dónde está, para cambiar los componentes. ¿Cuáles son los componentes que voy a elegir para optimizar? Ese es el otro paso que me queda. Esperen un segundo, ¿dónde está? ¿Dónde están los componentes? Bueno, yo lo voy a correr y cuando lo corra, esperen un segundo. Bueno, no recuerdo cuál es variable browser. Ahí está. Disculpen que por ahí no tengo mucha cancha con tengo más cancha con el ADS. Bueno, ahí tienen. Para optimizar, elijo los componentes que voy a optimizar. Tengo que elegir los parámetros que vaya a optimizar y de esa manera yo voy a elegir optimizar o modificar todos los componentes. Entonces corro la simulación. Simular la optimización.
Yo acá lo que hago es elegir cuáles son, digamos, el algoritmo de optimización, tienen un montón de algoritmos. El más utilizado, bueno, acá el simplex anda bien y el random también, pero cualquiera, si no, si le falla, bueno, el único detalle que hay que hacer para que ande bien es eh, sacarle que esto es stop on simulation error y stop at minimum error. Eh, show all interaction, bueno, ese me puede llegar a servir. Entonces, lo corro y empieza a optimizar y yo voy a ir viendo, ¿ves? Cómo va optimizando y está utilizando un algoritmo para llegar eh, al resultado que estamos pidiendo que llegue. Si no llega a andar, bueno, tendría que cambiar un poco los valores, ajustar los valores para que dé, para que dé el cálculo, los valores de las variables, los extremos de las variables, el valor máximo y el valor mínimo de cada variable. Si yo lo paro en algún lado, bueno, me quedó, pero no llegó. Y así puedo estar un rato largo hasta llegar, digamos, al valor, ¿no? Y ahí llegan al valor optimizado, que sería algo así. Es decir, lo paré porque se demora bastante en llegar hasta el valor. Y me devuelve el valor con los valores nuevos, que serían esos valores que son los valores que eligió el optimizador y llegó a los valores que uno quería. Así que de esta manera se hace, digamos, un sistema de una red de adaptación de banda ancha. Es decir, uno elige los componentes, elige la red. En este caso, el optimizador llegó a la siguiente conclusión. Esperen un segundo. Que el valor de este capacitor, fíjense, 0,01515, este valor. O sea, un valor tan chiquito como que si yo no lo ponía, probablemente andaba mejor. O sea, como que el valor casi, por eso a veces el optimizador no anda, porque yo tengo que a este valor fijarle un mínimo muy cercano a cero. Obviamente el optimizador, los valores de los componentes, nunca tengo que elegir valores que el simulador, que el optimizador los considere como triviales. Es decir, si uno le pone que vaya desde cero, bueno, el optimizador va a utilizar el cero y el cero no siempre es un valor práctico porque no estaría el componente. Pero esta es la manera, tengo que hacer la optimización de esta manera. Bueno. Los ejercicios están digamos, en el aula virtual, así que lo van a tener que correr, van a tener que simular, tarda varios minutos el circuito de optimización para llegar hasta. Ahí está sin optimizar y acá está optimizado. Cómo queda optimizado y se llega a -15, que era el objetivo. En el ADS es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Así que yo voy a mostrar bastante rápido esto, porque entonces tengo acá la red. Este sería la red. Para hacer la optimización, el tema que yo no puedo hacer de la carta de Smith mostrado acá, porque si bien acá está el circuito, que es este, yo tengo que copiar este circuito de acá y pegarlo allá para hacer la optimización. Porque si no, fíjense, ¿ves? Yo hice esto. Yo lo copié
a lo que me daba la carta de Smith y lo pongo acá al circuito, le pongo 1.85, 50 ohms, y el paso que sigue para optimizar es lo siguiente: definir los goles. Los goles, o sea, acá yo tengo que ir a optimización. Vamos a escribirlo porque si no, no llego, le doy mucha vuelta. Bueno, ahí tengo, ahí llego a la optimización, ¿ven? Y me da esto que está acá, y después tengo que poner los goles, que son los objetivos. El primer objetivo que me fijo es el siguiente: que en DB el S21, tomado del análisis SP1, el análisis SP1 es este que está acá, ese, con un peso de 1, y con una que me dé entre menos 15, el S21, entre 200 y 500 MHz, y un barrido en frecuencia. Ese sería el gol 1. El gol 2, que el S22 en dB, tomado del mismo SP1, me dé menos 15 entre 250 y 500 MHz. Bueno, y después el otro paso que me queda es en Simulate, en variables setup, las variables, tengo que elegir las variables. A este es para elegir la sintonía y este otro para elegir la sintonización. Entonces yo elijo los componentes que quiero que se puedan optimizar. Entonces, por ejemplo, C4, C3, C2, C1, y así todos los componentes que yo quiera optimizar, y fijo los límites entre valor mínimo y valor máximo. Obviamente, si no me da la simulación, tal vez el mínimo debería poner, no 0, pero sí debería ponerle a lo mejor un picofaradio, una cosa así, si no me da la simulación. Entonces, cuando yo digamos, lo selecciono como valor optimizable y dentro de los límites que están acá, obviamente me va a aparecer una O acá, que estos valores están elegibles como valores a optimizar. Y después, dentro de los criterios de optimización, pongo que use todos los goles en el diseño con un tipo de interacción, y bueno, y acá también tengo todas estas opciones de optimización. Bien, una vez que elegí eso, entonces corro esta que es optimizar. Y empieza a hacer la optimización. Y puede llegar al valor como puede no llegar. Si no llega, entonces tengo que pararlo y modificar algunos de estos componentes, más que nada los extremos, hacer que los extremos sean un poco más factibles de optimizar. Si no llega, me dice que no alcanzó a la optimización y bueno, se detiene, digamos. Vamos a stop the simulation y correrlo y no actualizarlo. Y ahí me queda. Bueno, obviamente no llegó. Pero esa es la manera de hacerlo acá con el optimizador y acá pueden ver un ejemplo ya optimizado. Bueno, más o menos. Acá no llegué, porque bueno, lo paré. Pero si lo termino de correr, puedo llegar al valor, digamos, lo tengo que dejar un rato largo corriendo y si
no converge, cambiar algunos límites. Este valor en particular era un valor que si bien está puesto como 5 como inicio, pero a lo mejor tendría que ponerle, fíjense que en el otro ejemplo a mí me quedó optimizado un valor de 1, fíjense, el capacitor me quedó 0,085 pico. O sea, tengo que ponerle 0,05. Acá en el optimizador, 0,05. Si yo voy acá, variable z, este sería, fíjense, lo tengo que elegir como valor muy chiquito para que esté muy chiquito, para que prácticamente no está. Entonces, en general, acá lo que me dio es que para optimizarlo, este capacitor en realidad no hacía falta. Con esta red acá, sin el capacitor, hubiera servido bien, digamos. Dice, no hay una única adaptación óptima para la red. O sea, me podría haber dado mucho, si yo la corro de nuevo, puede que no llegue al mismo valor. Que más si cambio los límites y fijo otros límites, me puede llegar a otro valor. No tiene una sola solución este método, o cualquiera de los métodos que elija, ¿no? Bueno, después muestra en la diapositiva un ejemplo de una red. Yo voy a salir de acá, ¿no? Salimos. Un ejemplo de una readaptación, pero por este ejemplo vamos a tomar un descanso. Son las 7:30, hacemos un descanso de 15 minutos y después seguimos, si les parece bien. Ok, perfecto. Quedamos en esta diapositiva. ¿Qué componentes optimizar para sintonizar? Y bueno, las restricciones. Así que ahí lo tienen, variable browser. Ahí tienen que seleccionar qué componentes de acá son los que ustedes quieren que sean variables para la optimización. Hay que definir eso porque si no, el optimizador no sabe con qué variable cuente, digamos. Cuentan ustedes para hacer esto. Bueno, vamos a continuar entonces. Ejemplo para un amplificador de banda ancha. Bueno, acá hay un ejemplo con un transistor. Este es un transistor MRF 1535 de 12,5 voltios de una corriente de 2 amperes. Es la corriente de reposo de 2 amperes. Y 35 vatios de disipación de potencia del transistor en plena carga. Los parámetros S los toman del datasheet, los cargan a mano o los sacan de internet y los incorporan como formato. El AWR lo puede hacer también y lo incorpora como un subcircuito con el formato S2P o Touchstone de revisión 2. Bueno, se supone las características del transistor y se intenta hacer la readaptación y me queda algo así como esto. Es un ejemplo de banda ancha directamente tomado de uno de los ejemplos que tiene el simulador en sí, digamos. Este es un ejemplo tomado de ahí. No voy a entrar mucho en detalles sobre los detalles de
de cómo hizo la red. Sí porque yo voy a mostrar un ejemplo, digamos, en el ADS de paso por paso, digamos. Acá está muy general y muy, digamos, elaborado, demasiado elaborado como para ver cada uno de los pasos, pero al final la red termina siendo una adaptación de este tipo. Acá está el transistor puesto como un, eh, como un S2P o como un componente, como un subcircuito tomado del datasheet de Toastone o MDIF, y bueno, y la red. Y de este lado llegar a 50 ohm y del otro lado llegar a 50 ohm, pero ¿qué pasa? El transistor tiene de un lado y del otro impedancias del transistor digamos, en estas características. Esta es la impedancia de entrada y esta es la impedancia de salida. Fíjense que la impedancia de salida es 2 ohm y la impedancia de entrada también, valores chicos, son valores muy chicos de este transistor, tanto en la entrada como en la salida. Pero hay que llevarlo de ese valor 1,2, 82 menos J este valor, y este otro valor, llevarlo a 50 ohm de un lado y a 50 ohm del otro, con requerimientos de pérdida de inserción y de pérdida de retorno que mostramos recién. Cuando hacemos una readaptación, si yo tengo un transistor, voy a dibujar acá afuera un transistor, si yo tengo un transistor y hago una readaptación para este lado, con la entrada, y de este lado hago una readaptación para la salida, y el transistor esté conectado de este lado, tengo que hacer de este lado, del lado de salida, un desacoplamiento de la continua. Entonces, me queda poner un capacitor de desacoplamiento acá, pero el problema del capacitor de desacoplamiento, de los capacitores de desacoplamiento, son los siguientes. Yo tengo de este lado, supongan 12 voltios, no sé la tensión que tendrá este transistor, vamos a ver las características del transistor. No específica. Tendría que ver el datasheet para ver cuál es la tensión de polarización, pero supongan que fuera 12 voltios. Voy a tener 12 voltios de este lado y dependiendo del Q, es la tensión que va a tener que soportar ese capacitor. Pero como acá tengo fíjense, a ver, déjenme ver, 2 ohm en la salida, entonces yo para poner un capacitor acá y que la caída de tensión acá sea menor, sea bastante chica, yo tengo que poner un capacitor cuya X, S, sea mucho menor que 2 ohm. Por ejemplo, 2 dividido 10, o sea, 0,2 ohm. O sea, me da un valor muy grande de capacidad, que tengo que ver si ese capacitor, digamos, es factible dentro de los componentes típicos de utilización. Así que ese sería el tema. Entonces, le voy a mostrar, la clase pasada habíamos visto, me faltaba mostrarle una diapositiva, sobre el tema de los componentes. Acá tienen un capacitor, un inductor puesto masa y chequear el inductor tomado de Element, el inductor, y bueno, el inductor en sí tiene esta
característica, si yo estoy monitoreando desde ahí, que es desde 0,01 GHz hasta un barrido de 10 GHz, justo en 5 GHz tengo una resonancia paralelo ahí, y a partir de ahí empiezo a tener un comportamiento capacitivo del inductor. Entonces, los componentes reales tienen este tema porque a medida que aumentamos la frecuencia es porque cómo es el modelo del componente. El inductor en sí, voy a tener, déjenme ver, ahí tienen la gráfica. Esta es una gráfica del inductor, pero viendo real e imaginario de Z11. ¿De qué es Z11? De esto, mirándolo acá. Yo miro para adentro, estoy mirando Z11. Entonces pueden ver que en 5 GHz, justo donde veía ahí yo, donde veía recién, acá, ahí, en 5 GHz, acá deja de comportarse como inductor y ya directamente es un capacitor. Entonces, eso lo puedo ver acá. Acá está la resonancia y acá cambia y se comporta otra cosa, como otro componente, un componente completamente lo contrario. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que esta línea fuera derecha, indefinida, en función de la frecuencia. Eso implicaría mostrar que el inductor siempre es inductor para toda frecuencia. Y lo mismo en capacitor. El capacitor, yo hago lo mismo, nada más que especifico valores del capacitor, digamos, valores que tiene el capacitor como componentes parásitos, que tiene además un inductor y una resistencia. Entonces el capacitor, puedo también ver lo mismo. Y acá en esta frecuencia, ahí en 5 GHz también, obviamente dependerá del modelo del componente. Acá está como capacitor y acá ya se comporta como un inductor a medida que aumenta la frecuencia. Eso mismo entonces lo veo, y lo veo acá también, lo puedo ver acá. Yo grafiqué el S11. Ahí es donde cambia. 5 GHz cambia el comportamiento. Volviendo a la diapositiva, entonces, necesito hacer desacoplamiento, pero ¿dónde me conviene desacoplarlo? ¿Ahí o al final? Al final tengo 50 ohms. Entonces, si yo tengo una reactancia capacitiva de desacoplamiento comparada con 50 ohms, no es lo mismo que compararlo con 2 ohms, porque acá sería 5 ohms, porque es 50 dividido 10. 5 ohms debería tener este capacitor en lugar de un valor extremadamente chico de reactancia, lo que me implica un capacitor muy grande. Y ya tengo que elegir una tecnología del componente que a lo mejor ya no es tan factible o ya no es otro precio o lo que sea. ¿Qué desventaja tengo si yo lo pongo al final? Bueno, que todos estos componentes que están acá van a ser sometidos a la tensión de polarización del transistor. Así que ese sería la contra, digamos. Así que yo tengo que jugar entre esas dos cosas. Pero en general van a ver que los circuitos, el capacitor de desacoplamiento, por eso lo noté así, está cercano a los puertos. Siempre se coloca cercano a los puertos. Por una cuestión de conveniencia, digamos. Bueno, y acá muestra lo que yo quería mostrar en definitiva. Acá, este es el diseño que termina siendo del circuito. Acá está el dispositivo y acá está el capacitor de desacoplamiento y el capacitor final, que bueno, al final termina poniendo una serie de cosas. Después, por ejemplo, ¿cómo hago la alimentación? Para hacer la alimentación del circuito, en el lado de salida sobre todo, hago un circuito de alimentación y lo paso por un choque.
Eso es lo que hago. Y de este lado también, en lo posible, tendría que hacer lo mismo. Acá no lo hizo, porque también la resistencia en alta frecuencia también tiene sus problemas. Así que se trata de evitar de poner componentes, digamos, concentrados. Acá, de hecho, se pone componente concentrado porque la frecuencia es baja. Y así queda el circuito, y ahí muestra un poquito el diseño de la placa, cómo quedaría la placa con todos los componentes. Bueno, yo acá tengo, esto es de un ejemplo del AWR. En AWR, cuando ustedes entran, pueden ver una serie de ejemplos muy interesantes, muy didácticos, todos son muy didácticos, que se llama Open Example. Y acá tienen un montón de ejemplos, digamos, para ver, y uno de ellos es el que está acá en la diapositiva, un segundo, que sería Freescale LDMOS. Bueno, entrando ahí, este. Entrando ese ejemplo, bueno, acá está la plaqueta, el circuito es este que está acá. Este es el circuito final que queda de diseño, es bastante, digamos, bastante complejo como para analizarlo en detalle en esta clase, pero acá muestra un poco los componentes. Si ustedes hacen un clic en el layout, ahí abajo, acá abajo donde está acá, cuando yo hago clic, le muestra, fíjense, un chip capacitor. Este es de nuevo otro chip capacitor. Este es un inductor. Este es un inductor. Ahí está el transistor. Y fíjense un detalle cómo hace la línea microstrip. Lo va haciendo cambiando el ancho de la línea. Si yo cambio el ancho, estoy cambiando la impedancia característica de la línea, de llegar de valores de impedancia muy baja de este lado a valor de impedancia muy alta, digamos 50 ohms del otro lado. En lugar de utilizar stub, digamos, eh, con una microstrip y un stub, ya sea en cortocircuito o abierto, utilizo solo líneas de microstrip, pero tengo que cambiar la impedancia característica. Voy cambiando entre este cambio y este otro, acá, ahí en donde se muestra, hay una discontinuidad. Cuando corro la simulación, tengo que correr cómo se ve esa discontinuidad en el circuito y en el comportamiento del amplificador. También lo tengo que analizar, porque ahí hay discontinuidad. Eso lo corro, pero lo corro ya con el diseño de la placa. Así que esa sería la idea. Después toda esta parte, digamos, es para alimentar. Y el circuito de alimentación, y acá está el choque, y esto sería la compuerta, y ahí está el choque, y este es el circuito de alimentación, y de este lado estaría el circuito de alimentación de salida. Y acá está, este que está acá, es el choque de este lado, digamos, con el circuito de alimentación del lado de potencia, digamos. Y acá está la red de salida, pero la red de salida tiene fíjense, esta parte, perdón, esta parte, y después, fíjense que esta parte forma parte de la conexión del integrado, del transistor. Así que también lo tengo que tener en cuenta. Bueno, el circuito en sí es muy complejo como para analizarlo
digamos, en esta clase, cuando todavía no hemos visto todos los temas, porque es un circuito muy elaborado como para mostrarle muchos detalles sobre el funcionamiento de esto. Vamos a ir a algo más básico. Vamos a mostrar opciones de redes de adaptación con las cuales nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos. Ya sea en el ADS o en el AWR, nos va a pasar lo mismo. Nosotros... Profe, creo que se mutió. Ah, sí. Ahí está. Sí, porque toqué sin querer quise correr el video y toqué mutearlo. Bueno, no sé si ven acá, ¿lo ven esto? ¿Lo achico? Si se pudiera agrandar un poquito, los números no se llegan a ver del todo bien. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ven mejor? ¿O lo minimizo a la imagen esta? ¿Ahí? ¿Ven mejor? Si le puedo hacer un zoom a la diapositiva, tal vez ahí se podría ¿Ahí? ver un poco más. Ahí le ¿Ahí? hizo zoom hacia afuera. Ahí se ve perfecto. Bueno, listo. Fíjense, ¿con qué me voy a encontrar en la mayoría de los casos? Este es un ejemplo que lo saqué de Anurag Bhargava. Es una persona que creo que debe ser un profesor universitario por la didáctica tan buena que tiene. Tiene una página en internet que se llama RF Design 6. Bueno, ahí lo tienen. Disculpen. Acá está. Es esta persona. Espere, disculpe. Bueno, eso sería, en lista de reproducción van a tener RF Design Tutorial, aprendiendo System View, que es otro software. Bueno, y así, lean ADS en 5 minutos y tiene 58 videos. Bueno, RF Design son 25 tutoriales de distintos tópicos, digamos, distintos tópicos, en las cuales, en particular, el RF Design 6 trata justamente de adaptación de impedancia y muestra algo que me interesó mucho. Yo no puse los mismos valores como para no tener problemas digamos, con este profesor, pero la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con lo siguiente: 50 ohms de un lado y del otro lado un número complejo, por ejemplo 10 menos J10, y acá tenemos que hacer la readaptación. Obviamente voy a encontrarme con algunas especificaciones acerca de esta red. Esta red va a tener que ser una red que de un lado adapte 50 y del otro lado adapte este número complejo, con un requerimiento de Q que generalmente no va a tener limitación y no va a tener. Otra opción es que de la entrada tenga complejo y en la salida 50 ohms. Otra opción es que de la entrada tenga complejo y de la salida complejo. El primero es, por ejemplo, yo tengo una fuente y tengo la entrada de un transistor. El segundo, tengo la salida del transistor y la carga. El tercer ejemplo, tengo la salida de un transistor y la entrada de otro transistor. Estas son las opciones típicas que nos vamos a encontrar para hacer adaptación de impedancia. Y la última es un ejemplo que puso, que me interesó también bastante bien, que es lo mismo que el primero, pero con banda ancha. Entonces, esas serían las opciones y principales, digamos, necesidades de adaptar que vamos a tener en la mayoría de los casos.
frecuencia. Entonces, en ese contexto, digamos, impedance matching sería este. Ahí nos encontramos con estas opciones. Entonces, el primer paso es, obviamente siempre yo voy a Smith Chart. Cuando cliqueo acá, la paleta de Smith Chart me aparece acá, en la lista de, digamos, de componentes a poner. Entonces, cuando hago clic, me va a aparecer ahora el Smith Chart para poner. Ese sería, lo voy poniendo cada uno de ellos y los voy colocando. Me queda el 1, el 2, el 3 y el 4. El primero, entonces, es adaptar de 50 ohm a 10 menos J10. La carga es 10 menos J10. Entonces, yo ya como lo tengo hecho para ahorrar tiempo, entonces me voy a Tool, Smith Chart, sería el 1, que es el que está acá, dentro de esta esquemático, el 1, y con una frecuencia de 2 a 4, y vamos a utilizar la media aritmética, ¿sí? De 3 GHz en lugar de la media geométrica, porque estamos muy cerca, entonces por esa razón vamos a definir que lo vamos a hacer así. ¿Podríamos haberlo hecho de otra forma? Sí. Vamos a meternos por acá de ver de 2,5 a 3,5. Bueno, esto. Entonces yo en 2 pasos, nomás simplemente me moví de ahí a acá. De un lado tengo 10 menos J10, que es la carga, y de la entrada tengo 50 más J0. O sea, ahí es 50 más J0, ahí es 50 más J0, y acá tengo entonces la carga. La carga está ahí, que es 10 menos J10. Y bueno, y hago la readaptación que simplemente con dos líneas de microstrip. ¿Por qué? Porque 3 gigas. En 3 gigas no puedo hacer una adaptación con componentes concentrados porque no se da, digamos, me quedan líneas de microstrip. Bueno, acá me quedan las dos, las dejo en 50 ohm y lo que me va a cambiar es el ángulo. El ángulo, que son datos que tengo que entrar al calculador de, digamos, de microstrip. Bueno, y ahí hice la adaptación del primero. Vamos al segundo. Bueno, si quiero ver el primero, corro la simulación. Este es 1.1. Ahí está. Esa es la adaptación justo en 3 gigas. Tengo, fíjense, menos 60 de pérdida de retorno y de pérdida de inserción tengo tengo nada casi. Bueno, ese sería disculpen, la readaptación vista ahí. Vamos al siguiente. El siguiente es desde 15 menos J15 a 50. Entonces, cuando lo selecciono y voy a Tools, me lleva a este otro.
que sería el 2. Y bueno, y hace entonces de 50, que es la carga, a la entrada. Acá hay un detalle. Es 15 menos J15. Entonces yo tengo que, disculpen, a ver. Acá me equivoqué, porque 15 más J15. Tengo que hacer, acá me pide el conjugado. Me tengo que llevar allá. Fíjense que es 15 menos J15 Z de entrada y la salida es 50. Entonces tengo que llegar la salida 50 y la entrada 15 menos J15. Bueno, ahora sí adapto y llegué ahí. Ahí adapté. Entonces ahora pongo build ADS, circuit, o sea, estos componentes que están acá, los guardo allá, acá, y me aparecen guardados ahí. Si yo quiero entrar y ver los componentes, serían estos componentes que están acá. Vuelvo a subir. Y ahora voy a analizar, entonces, la periodización y la pérdida de retorno de este bloque, que sería 3, 4. Entonces, cuando lo corro, ahí está, es la segunda readaptación. Esta sería entonces la segunda red. Vamos al tercer caso. Salida, supongamos, de un transistor, entrada de otro transistor. 10 menos J10 a 20 menos J15. Entonces, cliqueo acá. La entrada dijimos 10 menos J10 la entrada, estamos en Smith Chart 3, tengo que poner el conjugado, me queda ahí, y la salida 20 menos J15. Está bien así. Bueno, ahí queda entonces, trabo los dos, verifico entrada, verifico salida, y ahora adapto. Y ahí me quedan entonces los dos componentes adaptados, lo guardo y ahí queda guardado. Disculpe. Guardo y ahora voy a ver 5, 6. Primero veo 5, 5, que sería la pérdida de retorno de la entrada, y 6, 5 para ver la pérdida de inserción. Ahí está, pérdida de inserción y pérdida de retorno. Solamente estoy analizando la pérdida de inserción, la pérdida de retorno de entrada, no estoy analizando la pérdida de retorno de salida. Si yo quiero ver la pérdida de retorno de salida, tengo que poner S66, por ejemplo. 66. Bueno, me muestra lo mismo que es lo que está ahí en rosita, digamos, es lo mismo
el 5,5 que el 6,6. En estos casos de redes de adaptación hay simetría entre la pérdida de retorno de entrada con la pérdida de retorno de salida. Bueno, por último, voy a utilizar 50 ohm, que sería el primer ejercicio que vimos, 50 y 10 menos J10. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Bueno, lo puse 5 menos J5. Este ejemplo, pero con banda ancha. Entonces vamos a Tool, Design Chart. Bueno, entonces a mí me dio la entrada 50 y la salida 5 menos J5. Y lo hice en estos segmentos. ¿Lo podría haber hecho de otra manera? Sí, porque yo tengo que llegar de acá a acá. Lo tengo que hacer en varias etapas. Esta a lo mejor la podría haber hecho un poco más baja. Esto llevar más acá. Esto levantarlo un poquito. O sea, podría haber hecho otra cosa. ¿Ok? Podría haber elegido otra manera de adaptar. Bueno, elegí esta. Obviamente, si quiero tener una especificación de pérdida de retorno y de pérdida de inserción determinada, el paso que sigue es optimizar. Tengo que optimizar. Bueno, y ahí llegué en varios bloques y ahora tengo que, entonces el 7,8, simularlo. Esta es la entrada y la salida sería el 8,7. La pérdida de inserción. Bueno, y ahí tengo el 8,7 y el 7,8. Obviamente de esto de banda ancha no está lejos de ser banda ancha. Si yo quiero mejorarlo como banda ancha, bueno, tendría que haber hecho otra cosa. Tendría que haber utilizado hacerlo más bajo esto. Definir un Q, por ejemplo, de 1, no superar el Q de 1, entonces ninguno de estos me supere 1, y luego en más etapas. Bueno, ahí quedó, pero tuve que utilizar más etapas. Yo lo corro, bueno, obviamente acá al final no me queda muy bueno. ¿Qué paso me queda? Bueno, optimizar. Para que me quede un requerimiento, por ejemplo, de menos 10, mejor que menos 10, en un ancho, fíjense que está trabajando prácticamente tengo menos 10, desde acá, desde 2,3 hasta 3,2. Todo este ancho está cumpliendo y con una pérdida de inserción bastante buena hasta acá. Después ya se va. Este circuito, para mejorarlo, tengo que optimizarlo. Tan a mano, sí, lo puedo hacer y lo puedo hacer un montón de veces hasta llegar a algo mejor, digamos. Pero esa es la idea de hacer este tipo de adaptaciones de banda ancha. Bueno, ese sería, digamos, lo que está acá, cómo voy logrando paso a paso, cómo voy viendo cada uno de ellos y cómo me muestra la carta de Smith y cómo hago la simulación.
Y vamos a hacer un ejemplo más, pero vamos a ir haciendo algunos pasos. Por ejemplo, yo tengo un datasheet de un transistor como este de CRI, CGH4006P. De este dato, yo para 5 GB, por ejemplo, voy a tomar los datos de impedancia de entrada y de impedancia de salida. Estos son los datos para la impedancia de entrada y estos son los datos para la impedancia de salida. Estas son características, ya no serían los parámetros de S de los transistores, sino parámetros de señales fuertes, porque estamos hablando de un transistor de potencia de 6 vatios. Así que es 28 voltios y 6, un poco menos, esta es la máxima tensión de operación, pero bueno, 6 vatios, o sea, es bastante, y estas son las características, fíjense que 4,42 más menos J25, bueno, yo lo que hago es tomo en el simulador Z2P ecuación un segundo, porque acá yo hice muchos pasos. Vamos a sacar esto. Le voy a mostrar los pasos que hice. Bueno. Ahí estaría. Esto lo vamos a alejar y esto lo vamos a alejar. Y esto que está acá, miren esto nomás. Esta red que está acá, las cuales yo me encuentro con el modelo yo elijo acá Z2, ahí me da Z2P ecuación, que es este, y cuando hago doble clic, entro los datos de Z11 y de Z22, que es la entrada y la salida. Y no estoy viendo en el datasheet más que eso. Esperen un segundo. Fíjense, esto no hay un Z12 y Z21. Es eso nomás. Las características de impedancia, que es lo que hay. No hay otra opción. No es como los parámetros S, es parámetro Z. O impedancia, perdón. Dije cualquier cosa, perdón. Impedancia. Entonces, ¿qué me encuentro yo en la mayoría de los casos? Adaptar este transistor a 50 ohm para un lado y a 50 ohm para el otro lado. Eso sería el primer requerimiento. Entonces, el primer paso que yo voy a hacer es el siguiente. Hacer la readaptación. En la entrada, entonces me voy a la entrada y lo adapto. Ahí está la adaptación. Voy a sacar el círculo que estuvimos trabajando recién. Ahí está. Esta es la readaptación que diseñé para moverme de un lado al otro con estos bloques. Eso por un lado. Entonces yo voy a analizar, por ejemplo, de 4,5, de 4,9. No me va a dejar. No me va a dejar. 5,5 a 4,5. Ahí está. Ahí está visto entre 4,5 y 5,5. ¿Cómo queda la red? ¿Verdad? Pongo build ADS y bueno, ya me queda la red de ese lado. Vamos del lado de salida, tengo que adaptar esto que está acá, esto que está acá con 50 ohm. Entonces voy a la salida. Y adapto entonces este punto con este punto. El único detalle que a veces me pasa es lo siguiente. Yo a la salida, o sea, la salida tengo 50 ohm y la entrada tengo este dato. Entonces yo puedo hacer
por ejemplo, entrada 50 ohm y salida este dato, que es el que veía yo, y una vez que obtengo, lo doy vuelta a esto. Fíjense que ahí tengo esta marquita es la entrada, y acá es la salida. Yo a este lo puse bien, la entrada con la entrada y la salida con la salida. Este, como yo lo estoy haciendo al revés, no tengo que olvidarme de darlo vuelta para que la entrada es 50 ohm y la salida es esto. ¿Lo puedo hacer de otra forma? Sí, pero esta es una forma más rápida y fácil de hacer esta red. Y bueno, y hago la red, pongo build ADS, esa red se incorpora acá y tengo entonces la red acá y acá. El paso que sigue es ver cómo queda. Ahí entonces estoy viendo cómo queda la entrada y cómo queda la salida. Si ustedes observan, en 5 GB tengo una pérdida de inserción en el lado de entrada, bastante bueno, mejor que menos 40 dB, y la salida mejor aún, o sea, pisando los menos 45 para 5 GB, sintonizado exactamente en 5 GB. Si quiero hacerlo de mayor ancho, bueno, tengo que optimizarlo y especificar características para optimizarlo. Bueno, y ahí está la red. Ya me encontré con la red. Bien, ahora el paso que sigue, una vez encontrada la red, es este dato que está acá, de entrada, por ejemplo. Ahí tengo la línea de microstrip que me formó. La readaptación que elegí. En donde me da que la impedancia de característica de cada uno de estos bloques de la red de adaptación es de 50 ohm. Impedancia 50 ohm, 50 ohm, 50. ¿Por qué? Porque elegí de esa manera, no va a ir cambiando el ancho, sino se va a mantener, aparentemente se va a mantener el mismo ancho. Habría que ver si así me da después el circuito. Y la longitud eléctrica es esta y esta y esta y esta. ¿Y cómo eso lo termino haciendo en una plaqueta? Bueno, copio este dato que está acá, o sea, hago un copy de esto y lo pego en otra hoja, que sería esto que está acá. Esto que está acá es eso copiado. Y ahora lo transformo a esto en una línea de microstrip, empezando por el primero. El primer paso que se hace para convertir esta red que había hecho en una red realizable de microstrip con los anchos y con todos los datos, tengo que ir a T-Lines, microstrip, y ahí cliquear MSU, ponerlo acá y cargar algunos datos. Por ejemplo, una vez que cargue acá los datos, cada uno de estos componentes va a tener el mismo dato porque estamos dentro de la misma plaqueta. Entonces, esto es una configuración de la plaqueta, en donde se cargan estos datos que están acá, como la constante ER. No recuerdo si esa corresponde a cuál de los componentes, si a R4000 o al 5870. No recuerdo. Corresponde al R4350. Es el R4350, el componente de la microstrip. Es esto, con un conductor de 5,8 de cobre. Bueno, cargan todos los datos, que serían estos, y ahora, el paso que sigue, nos vamos, yo a esto lo voy a desbloquear, ahí está. Entonces, esto es lo mismo que esto, nada más que esto es microstrip y esto es lo que me había dado el simulador del Smith Chart. Bueno, me voy entonces el paso que sigue a Tool,
Line Calc. Ese era uno de los calculadores. Y bueno, y entro ahí los datos. Los datos que tengo que entrar, no sé si los tengo muy a mano, pero el ER 3.48, el NUR es 1, el H es 20.000, el T es 1, tangente de D es 0,0023, bueno, ahí tengo los datos cargados, básicamente, que serían los datos del tipo de plaqueta. El paso que sigue, cargo la frecuencia, 5 GHz. Y ahora, para hacer el cálculo, para que me dé el W y el L, necesito cargar estos datos. Por ejemplo, esta línea, 36,71 para E, y 50 ohm acá. Una vez que cargué estos datos, ahora tengo que ir para allá, que me calcule el calculador el W y el L que le corresponde. Y esos datos son los datos que pongo acá. W y L. Y así hago con cada uno de ellos. Esta T no estaba en el circuito, porque sería algo que no está acá, porque esto es ideal y esto es real. Esta T es una T que la tengo que sacar de acá, el diseño de la placa, que sería esta T, la MT. La pongo ahí y le doy un ancho. Obviamente, al poner esta T, me va a mostrar un error en la pérdida de inserción y en la pérdida de retorno, porque esto no estaba contemplado, pero sí o sí va. Entonces yo le defino estos valores y después tengo que resintonizar esto otro para que me mejore lo que termina siendo por el material y por el tipo de construcción que yo al final termino haciendo. Una vez que termino esto, de construirlo en paralelo con a este lo bloqueo. Que queda bloqueado, ese es un bloqueador, desactivar los componentes, pero queda circuito abierto. Esto es un desactivador, pero queda en cortocircuito. No, ese no, porque si no me cortocircuita este horno con este otro. Entonces, la pin 1 y el pin 2 sería esto que está acá de salida y esto no. Esto me sirvió como para poder analizarlo. Bueno, grabo, no. Lo mismo con este calculador y con el mismo metodología hago para la salida. Entonces, una vez que logré eso, construí, digamos, la línea de microstrip de la salida. Y una vez que terminé eso, cierro y me voy al circuito original. Y en el circuito original vengo con esto y lo llevo para allá, ¿ve? Y me aparece que es esto que está acá, este y este. Bueno, lo retiro. Y ahora la red que tenía antes, esta red y esta red, la desactivo y pongo la nueva red, pero ya con la construcción de la pista, con el ancho y con el largo de acuerdo al calculador. Y de esa manera, son las 8:30, no me di cuenta. Bueno, y de esa manera tengo, ya, si me disculpan un segundo, yo la cierro así, no queda en la mitad de la clase. Una vez que termine eso, desactivo, y bueno, y corro la simulación. Esperen un segundo. Son las y nadie me dijo nada, que ya me estaba pasando.
Lo que voy a correr ahora es la simulación, pero ya no de la red que había analizado antes, sino de la red nueva construida. Y obviamente no me da lo mismo. Me da un poco más pobre, digamos. Fíjense, la pérdida de retorno de los dos. Y lo que me queda ahora es hacer una optimización de esto, del circuito, para volver al hecho de haberle puesto esa T que no estaba, de ponerle componentes realizables construidos en una plaqueta impresa. Bueno, ahora lo que me queda es correr la optimización para lograr, digamos, la adaptación de impedancia. Como me pasé, paramos acá y la clase que viene continuamos en esto, que sería una última fracción que me va a estar faltando de este tema. ¿Les parece? Perfecto, profe. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, y Buen fin de semana. perdón que me pasé de largo, digamos. Disculpen. Bueno, chao, nos vemos, gracias. Chao, nos vemos.